Добрый день. В эфире передача «Духовные состояния». Со мной, как всегда. Buen día, estamos en nuestro programa Estados Espirituales. Está con nosotros el doctor Miguel Eitman. Buen día, pregunta. El tema de nuestro encuentro son los pactos o acuerdos con el Creador. Cuando me preparé para el programa vi que hay una cantidad muy grande de tipos de pactos, tanto en la Torá, en la Biblia, todo tipo de personajes que hacían ese tipo de pactos con el Creador, pero hay 4 tipos de pactos principales, como hay 4 letras para el nombre del Creador, y así hay 4 pactos principales. Hoy día vamos a explicarlos, el orden, cómo se hace. Primero que nada, ¿qué quiere decir hacer un pacto con el Creador? Porque nos relacionamos con Él como naturaleza. Doctor Eichmann, quiere decir llegar a un estado en el que estamos en contacto con el Creador, con la fuerza del amor, con la fuerza de otorgamiento, con igualdad de forma con Él, en algún grado específico. ¿Hasta qué punto nuestro deseo es el deseo de recibir nuestro ego conforme lo corregimos hacia el altruismo del deseo de recibir para mí, al deseo de otorgar al prójimo? Con esto llegamos a la igualdad de forma con el Creador. Y llegamos a la igualdad de forma. Cuando llegamos a esta igualdad de forma en un grado específico, en nuestro egoísmo, a eso significa que hicimos un pacto con el Creador, es decir, en ese mismo grado somos similares al Creador. Digamos, hay una graduación de 125 grados de acercamiento al Creador desde nuestro egoísmo. Digamos, son grados según cómo Él nos influye. Cuando Él nos influye, lo hace sobre 4 grados de nuestro egoísmo, y por eso es más fácil dividir nuestro camino en 4 partes, y por eso está el nombre del nombre que está dividido en 4, es decir, 4 grados hacia la persona a través de los cuales la persona sube y alcanza al Creador. Y así hacemos también del hacer un pacto con el Creador. Pregunta. Digamos, si llego a esta conexión, entonces de nuevo me añaden el ego. En este nuevo grado se descubre de nuevo una capa de ego. Entonces, ¿cómo puedo llegar a hacer este acuerdo? Doctor Eichmann, puedo hacer este acuerdo por el hecho de que trato de subir más arriba. No es un acuerdo, digamos, como que lo hacemos aquí. Digamos que yo corrijo una parte. Cuando corrijo una parte de mi ego, llega un ego más grande que debo corregir hacia la dirección de otorgamiento, la conexión, el amor. Y por eso todo el tiempo aparecen en mí cualidades egoístas, deseos, pensamientos, y yo debo transformar todo esto, el uso de todo esto al otorgamiento, a la conexión, al amor. Pregunta, es decir, de mí esperan llevar a cabo ese pacto en el grado en el cual hago este pacto. Cuando llega una nueva capa de ego, así ya, eso es otro trabajo que no exigen de mí. Doctor Eichmann, en cada grado tú debes realizar las condiciones de hacerse similar al Creador, y con eso termina tu pacto. Y entonces llega el otro grado donde debo llegar a la igualdad de forma, y de nuevo otro grado, y de nuevo llegar a la igualdad de forma. Pregunta, ¿resulta que todos estos pactos lo puedo hacer cuando estoy en algún tipo de alcance con el Creador? Doctor Eichmann, sí, por supuesto. Pregunta, si yo no siento ahora la fuerza superior, doctor Eichmann, tú anhelas esto, aspiras a esto. Por supuesto que hay problemas porque no ves, no entiendes, pero precisamente
por el hecho de que tú te acercas al Creador en estas condiciones, es la realización del pacto. Pregunta, ¿qué pasa si la persona transgrede el pacto con el Creador? Digamos, doctor Eyman, como principio, digamos, uno se eleva en la santidad y no se desciende. Pregunta, entonces, ¿una persona puede transgredir? Doctor Eyman, no puede transgredir. Si ya lo hizo, entonces esta parte, en esta cualidad de otorgamiento, de amor, de conexión, ya puso esa parte. Pregunta, entendí. Entiendo que antes de que uno hace un pacto con el Creador, nosotros aprendemos que primero la persona debe hacer un pacto con los amigos, con el grupo. Ese es el primer grado, digamos, a nivel de nuestro mundo, porque el Creador se oculta detrás de todos estos objetos de inerte, vegetativo y animado y nos habla. Así es, doctor Eyman. El tema es que el Creador es una fuerza que no podemos alcanzar, sino que lo alcanzamos solamente desde de la materia. ¿Hasta qué punto desde nuestro ego, de los estados quebrados, egoístas, antagónicos en la relación entre nosotros, hasta qué punto podemos corregirlos en una buena conexión, en relaciones altruistas? En esa misma medida equiparamos la forma con el Creador y podemos sentir al Creador entre nosotros. Y por eso, digamos, hasta qué punto la persona, digamos, está formado principalmente de un deseo egoísta y una intención egoísta, por el hecho de que trabaja sobre este egoísmo hasta el nivel de conexión entre nosotros. Ese es nuestro trabajo principal. Y con esto dividimos el egoísmo en 5 partes, según el grado de fuerza de esa fuerza de rechazar todo lo que está fuera de los campos de mi deseo egoísta. Entonces, por el hecho de que me sobrepongo, por el hecho de que me sobrepongo a todos estos deseos egoístas, estas intenciones, de forma gradual, me transformo a ser más cercano a los demás, me acerco y con esto me elevo por encima de mi ego, lo venzo y de esta forma, por el hecho de que me sobrepongo a estos 5 grados de mi egoísmo, son 5 por 5 y por 5, en total son 125 grados que nos separa entre yo y el Creador, entre yo y la igualdad de forma con el Creador. Y estos son los grados de alcance, grados de corrección, grados de acercamiento entre nosotros. Hasta qué punto la persona odia y está alejado del prójimo, hasta qué punto no siente a los demás, en esa misma medida está alejado y no siente al Creador. Pregunta, los cabalistas están escrito, Baal Sulam escribe que no hay diferencia entre otorgar al prójimo y otorgar al Creador. Doctor Eyman, muy correcto. Pregunta, es decir, si uno alcanza la fuerza de otorgamiento, entonces no importa quién otorga, y por eso puedo llegar a esa conclusión de que tampoco hay diferencia entre hacer un pacto con el Creador y hacer un pacto con los amigos. Doctor Eyman, no hay diferencia. La diferencia está solamente en que el Creador es la generalidad y la relación entre nosotros son detalles. Pregunta, es decir, eso en el medio y la meta es el Creador. Sí, dice el Rav Leitman. Pregunta, ¿cuál es todo el sentido de este pacto, doctor Leitman? Nosotros hacemos un acuerdo en que pedimos del Creador ser similar a Él.
¿Y ese es todo el acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Qué más puede haber? ¿Qué más necesito? Yo solamente necesito su ayuda para que él me ayude a elevarme hasta su grado. Pregunté, ¿qué pasa con los amigos? Doctor Ayman, por supuesto que todo esto se soluciona en la conexión con los amigos. Pregunta, entonces resulta que de forma directa yo no puedo hacer un pacto con el Creador. Siempre va a ser a través de otras personas, a través del grupo. Doctor Eman, sí, siempre va a expresarse a través de la buena conexión mía con los amigos. Pregunta, en las fuentes está escrito diferente, por lo visto se refieren a esto, pero están hablando de una conexión directa, como Abraham, etcétera. Doctor Eman, todo esto habla de leyes espirituales superiores, pero en nuestro mundo, en nuestro estado, todo es desde el amor a los amigos, del amor a los que nos rodean hacia el Creador. Solamente de esta forma yo puedo alcanzarlo a Él. Pregunta. Un pacto, digamos, toma dos partes. Por una parte yo me comprometo en hacer algo y por otra parte también la otra parte, es decir, el Creador también está comprometido en algo. ¿En qué está comprometido Él a hacer en este acuerdo? Doctor Leitman, Boré se compromete en responder a todos nuestros llamados por la corrección. Pregunta, ¿y nosotros nos comprometemos en pedir? Doctor Leitman, si nosotros nos comprometemos en pedirle y hacernos mejores y en más igualdad de forma, está obligado a ayudarnos. Es un acuerdo recíproco. Pregunta, entonces resulta que todo el trabajo es que debo reconocer que debo corregir, pedirle al Creador y Él está obligado a llevar a cabo esto. Doctor Ayman, sí. Ese es el pacto que determinaron los primeros cabalistas, Abraham, etc. Esto llega desde Adán a Rishon de Adán. Pregunta, y como dijimos antes, en cada grado dentro de estos 125 grados hacemos este pacto. Doctor Ayman, digamos como que lo continuamos, lo elevamos hasta el próximo grado que alcanzamos. Pregunta, y decimos que es eternidad, para toda la eternidad. Si en un grado me corregí, eso no cambia. Doctor Ayman, sí, no hay camino de vuelta. Pregunta, ¿hay un concepto como el pacto con el maestro o con los amigos? Doctor Ayman, es lo mismo. Es decir, todo lo que la persona ve ante sí, a todo se le ha dado para que llegue a una estabilidad espiritual hacia el Creador, hacia el mundo, y que pueda llegar a la igualdad con el Creador. Esa es la meta. Pregunta. Entiendo que hoy, cuando la persona aún no alcanza al Creador ante sí, están estos amigos y él con ellos debe hacer un pacto porque no siente al Creador, pero ellos sí. Pero después, ¿por qué cuando ya la persona está en conexión con la fuerza superior, por qué no puede de forma directa hacer ese pacto? Doctor Ayman, porque es ese mismo estado en el cual la persona puede revelar, descubrir al Creador, acercarse a Él, sentirlo. Y por eso todo este pacto pasa a través de la conexión con todo el mundo, a través de toda la realidad, toda la creación, con todo lo que la persona puede sentir a través de sus 5 sentidos y con la fuente de todo esto que es el Creador. Pregunta, es decir, sin este cli no hay Creador. Doctor Ayman, no puede haber la sensación de nada. Si tú no sientes nada, es simplemente el vacío. ¿Qué es lo que puedes determinar? ¿Qué puedes discernir? Pregunta, entonces toda la naturaleza inerte, vegetativa, animada y también personas son mis sentidos, son sentidos a través de los cuales siento al Creador y a través de ellos me habla, me manda instrucciones. Doctor Ayman, sí. Pregunta, ahora la parte más interesante. Se entiende que hay pactos, acuerdos. Hablemos de estos 4 tipos y cómo hablar con ellos, cómo trabajar con ellos de forma práctica. Primero que nada, el pacto de los ojos. ¿De qué se trata? ¿Qué es un pacto de ojos? Я вас не слышу. No se escucha. El pacto de ojos es un pacto muy elevado
Ya se trata de la luz de Jochma, del alcance superior, como en nuestro mundo. Hay una persona que dice escuché y hay una persona que dice yo vi. Y como principio tenemos dos tipos de sentidos, oír y ver, escuchar y ver. En la sabiduría de la Kabbalah se llama sentidos en relación con la luz de Jochma. Y con relación a esto no podemos decir exactamente qué es lo que sentimos. Perdón. En relación con la luz de Hasadim no podemos decir exactamente qué es lo que sentimos. Digamos, escuchamos, pero no es un alcance completo. El alcance completo es ver. Hay también profetas que dijeron yo vi o yo escuché. Un profeta que dice que yo vi es el alcance completo, absoluto del Creador. Y a su profecía nos relacionamos como una profecía, la profecía superior. Lo mismo con todo lo que pasa con nosotros. Digamos, por supuesto que recibimos todo del Creador. Todo lo que sentimos en nuestra vida, cada uno de nosotros, todo viene del Creador. Y es el Creador el que nos llena y el que nos mueve todo el tiempo. Pero lo principal es que queremos el alcance completo y absoluto, y esto es posible solamente dentro de la luz de Jochma, es decir, con la visión. Pregunta, ¿pero por qué está escrito que este pacto, digamos, se trata aquí de no se trata de mirar a las personas, sino a la Shekhinah, doctor Leiman? Todo lo que alcanzamos lo alcanzamos en la cualidad egoísta nuestra y por eso debemos cuidarnos de que en cada grado en que nos encontramos, cuando vamos en la dirección de la cualidad de otorgamiento y de amor, no caer dentro del egoísmo, sino que todo lo que sentimos, todo lo que revelamos, todo esto es solamente para el beneficio del estado general de todo el universo, es decir, de todo lo que creó el Creador. Este sistema es lo que se llama el alma de Adam. Adam es realmente lo que el Creador creó y este alma es lo que debemos llevar en igualdad de forma con el Creador y por eso ese estado, a esto se le llama Adam, de la palabra domé, similar en hebreo. Similar al Creador. Entonces, en cada grado de nuestro desarrollo, lo hacemos a través de 125 grados desde nuestro nivel, que es completamente opuesto al Creador, a la igualdad completa con el Creador. Entonces, pasamos por 2 grados. El primero, que alcanzamos el grado de Binah, de escuchar, y el segundo, y desde el grado de escuchar subimos al grado de Jochma, la mente. Y por supuesto que así también los profetas, que los dividimos en aquellos que dicen yo escuché y otros que dicen yo vi. Pregunta, pero ¿cómo todo esto está relacionado con los pactos? Doctor Leitman, eso es exactamente el pacto. Cuando yo llego a ese estado, el alcance en sí que alcanzo es lo que se transforma en mi pacto, es decir, está ya dentro de mí, dentro de mis cualidades corregidas y por eso se denomina que yo hago un pacto con el Creador. Pregunta, ¿pero qué quiere decir que explican esto que está prohibido, digamos, mirar a mujeres? Doctor Iman, yo olvidé tu pregunta, lo siento. A esto se refiere que en nuestro mundo digamos,
digamos, tenemos deseos simples. Hay deseos por la alimentación, por el sexo y deseos por familia. Estos son los tres deseos básicos de la persona que como principio también lo tienen los animales. Estos deseos, primero que nada, debemos dirigirlos en la dirección de la corrección. Y el deseo más fuerte de todos ellos, a pesar de que es el más importante, es la alimentación, pero después el más importante es el sexo y viene por el hecho de que debemos conectar los elementos opuestos de la naturaleza de nuevo a que lleguemos a un sistema completo. Pero de esto hablaremos en alguna otra oportunidad. Y por eso la mujer aquí simboliza el deseo del hombre por la conexión física. Y por eso aquí hay una condición especial, tanto hacia la comida también, pero esta condición principalmente es el acercamiento hacia las mujeres y que debemos cuidarnos. ¿Mirarlas? Cuidarnos de mirarlas, doctor Ayman. Sí, cuidarnos también de mirarlas. Pregunta, pero estamos hablando de estados espirituales, ¿pero qué quiere decir la mujer que está dentro de mí? ¿Es el deseo de recibir? Doctor Lehmann, es el deseo egoísta de recibir de forma directa de la fuente del placer. Pregunta, ¿por qué tenemos pensamientos, digamos, por qué el Creador no se me revela directamente? ¿Todos esos son pensamientos egoístas? Doctor Lehmann, sí, ese es todo el tema. Principalmente debemos cuidarnos de comida, sexo, familia, que todos estos son cualidades que hay en nosotros, en el estado natural y animal, que todo esto esté dirigido al alcance del Creador, de usarlos para mí solamente con la condición de llegar al alcance de esta meta, del alcance del Creador. Pregunta, ¿el próximo pacto es el pacto del habla? ¿Sobre qué está prohibido hablar? Doctor Lehmann, digamos, en nuestro mundo hay leyes muy complejas y todas son muy especiales y la persona debe cuidarse de no con sus pensamientos tal como hablamos de las primeras leyes, sino que acá precisamente en su habla, en la expresión, de no hacer algún daño a algún tipo de creación. Pregunta, es decir, cuidarse de lo que dice, de lo que habla, es decir, de no. Doctor Lehmann, digamos, como principio se trata de que la persona debe llegar a la igualdad, a la conexión, y no solamente en relación a los amigos, sino también en relación a las personas de afuera, a los animales, es decir, ver todo el mundo como algo pleno. Y por eso sacar de sí mismo, expresar de sí mismo todo tipo de críticas en relación a alguien, eso está prohibido. Pregunta, y también en relación a sí mismo, hacer, doctor Lehmann, hacia cualquier cosa, incluso hacia los animales. Pregunta, a eso se le llama un pacto que yo quiero llevar a cabo este acuerdo. Doctor Lehmann, que tú recibes todo el mundo como un acto del Creador y por eso te cuidas de hacer un daño, incluso con tus palabras, con tus pensamientos, a algún tipo de criatura. Pregunta, ok, se entiende. Después tenemos el pacto de la palabra. Eso es cuando la persona, desde un punto de vista espiritual, corta de sí mismo no de la palabra, sino el Brit Milá, la circuncisión. Doctor Lehmann, si yo llego a un estado en el que me encuentro en la corrección de los estados espirituales de la persona, en esos estados espirituales llego a la parte externa, digamos, una parte externa de nuestro cuerpo. Tenemos huesos, carnes, músculo y piel.
Entonces, cuando llego al alcance de un estado en el cual me corrijo de adentro hacia afuera en mis deseos, todo acá se trata de los deseos. Entonces, cuando corrijo estos estados, estos deseos, llego a la corrección de la piel. Entonces, aquí hay lo que se llama la orla, que es el prepucio, que es el deseo egoísta, que yo no soy capaz de mí mismo de corregir, sino que todo lo que tengo que hacer es cortarlo de mí, y todo lo que queda en mí puede ser corregido, puede ser santo, y lo que tiro, este prepucio, esta orla, la tiro en la tierra. Es decir, es una parte del egoísmo que no puedo corregir, y por eso se hace aquí un pacto. Pregunta, por eso en nuestro mundo se corta el prepucio, pero se trata de deseo interno, es decir, yo hago esto con un deseo interno, doctor Ayman. Sí. Pregunta, pero es gracias a la ayuda de la fuerza superior, por eso se llama pacto. Doctor Ayman, por supuesto, solo no puedes. Pregunta, digamos, pero nosotros no usamos Malhut, que es la última esfirá, pero aquí el pacto, la circuncisión es, doctor Ayman, digamos, nosotros cortamos el último grado del deseo que se encuentra en el fundamento y de ahí pasa hacia afuera. Y por eso aquí no hay... No nos quedan otros deseos. Pregunta entonces, ¿por qué solamente el hombre debe hacer esto y no la mujer? Porque la espiritualidad no hay diferencia entre hombre o mujer, doctor Ayman. No, porque el hombre es la parte otorgante de la humanidad y la mujer es la parte receptora. Pregunta, pero si la mujer también recibe al Creador, debe ser el pacto de palabra, Brit Milá, doctor Ayman. Sí, el pacto, este pacto ocurre para todos. Pregunta, pero como el hombre es el otorgante, es el que él solamente puede hacer esta parte. El último pacto es el pacto de sal. Doctor Ayman, el pacto de sal es simple. La sal es una cualidad que no se estropea y que es preservante, y por eso este pacto que hacemos entre nosotros hacia el Creador es un pacto eterno, y la sal en nuestro mundo simboliza esta cualidad. Pregunta, entonces, como en nuestro mundo la sal representa una cualidad que no se estropea, que es eterna, entonces por eso los cabalistas tomaron esto para poder describir ese estado espiritual. Doctor Ayman, sí. Pregunta, entonces tenemos 4 tipos de pactos. ¿No hay algún tipo de orden como los hago, que antes, que después, o que todo junto? ¿Cómo funciona? No. Debemos trabajar sobre nuestro deseo general y transformarlo y estar completamente conectados con la cualidad de otorgamiento. En el grupo todo esto se hace durante el tiempo de estudio de forma gradual, y que el Creador cuando nos dé la fuerza superior, esto se hará. Pregunta, entonces todos estos pactos se revelan cuando ya existe la revelación del Creador a la persona. Sí. Pregunta, entonces comienza el trabajo con los pactos. ¿Qué hay antes? ¿Hay algún tipo de pactos en el grupo? Doctor Ayman, sí, nosotros organizamos grupos, todo tipo de cualidades entre nosotros que nos ayudan a sostenernos unos a otros juntos. Todo lo que nos escribe Baal HaSulam, y principalmente Rabash, nos lo describe en sus artículos en el avance nuestro hacia la conexión, y desde la cual
realmente alcanzamos al Creador? Pregunta. Entonces es posible que es un trabajo de preparación y también acá hacemos todo tipo de pactos, digamos, llegar a tiempo a la clase, a los encuentros, congresos. Doctor Ayman, sí. Pregunta. Entonces a pesar de todo son pactos egoístas que a veces hacemos, a veces no. Es diferente a los pactos con el Creador, que si ya me pongo de acuerdo con Él es para toda la eternidad. Doctor Ayman, también en el grupo debe ser así. Solamente elevarnos y no caer. Pregunta. Entonces, por ahora, para no confundirnos con todos estos pactos, doctor Ayman, no hay que confundirse, todo es simple. Pregunta. Pero hay 4 pactos. Doctor Ayman, no comiences a pensar esto, 4, no 4. Simplemente piensa que debo conectarme con mis amigos y después todo el grupo general que estudia sobre el avance hacia el Creador y después con toda la humanidad para que en una medida completa de todas mis fuerzas y posibilidades pueda acercar a todos al pacto y también al pacto con el Creador. Pregunta, entonces todos estos 4 pactos es para poder llegar a ellos. Hay que llevar a cabo todos los principios que dice Rabash sobre el grupo. Doctor Ayman, sí. Pregunta, entonces hay 4 pactos, pero los divide en cientos de principios que si los llevamos a cabo, llegamos a estos pactos. Sí, muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Ok, hasta la próxima.